estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los lunes, Juan Pablo Álvarez con todo lo que tenés que saber sobre los bonos en La Fija. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gustó este episodio, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Lo que tenés que saber. 1. Puto confirmó este viernes que Argentina hará frente a sus vencimientos de deuda denominada en dólares en julio, esto después de una licitación que logró levantar financiamiento neto por más de 450.000 millones de pesos. El Tesoro va a comprar entonces los dólares necesarios para cubrir los 2.660 millones de dólares que vencen en el 7º mes de este año, en un gesto que buscó tranquilizar cualquier tipo de ansiedad en el mercado. Con el equilibrio fiscal como su piedra fundacional, el gobierno quiere seguir construyendo sobre un riesgo país que ya bajó por más de 20% desde que asumió Milei. 2. La inflación acumuló más de 70% en los primeros 3 meses del gobierno de Milei y en febrero observamos una baja del 38% interanual en el gasto real en jubilaciones y pensiones. Por la falta de actualizaciones en sus haberes, los jubilados y pensionados estuvieron entre los que más poder adquisitivo perdieron, explicando en buena parte cómo el gobierno alcanzó el superávit financiero. Vale la pena aclarar que aún así el gasto en jubilaciones representó el 33% del gasto primario total en febrero. Ahora finalmente llegará una actualización y el ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que las jubilaciones van a aumentar a partir del 1 de abril con un incremento del 12,5%, además del ajuste por movilidad que se determine a partir de ese mes. Francos explicó que esta medida es el máximo posible considerando los recursos disponibles, reconociendo así que los ajustes quedarían por debajo de la inflación. Lo que sí, habrá que estar atento a cómo empieza a impactar ese gasto en las cuentas públicas desde abril. 3. La consultora 1816 afirmó al cierre de la semana pasada que ante una brecha tan baja, la pregunta que se está haciendo el mercado es cuándo el gobierno se animará a unificar el tipo de cambio o bien qué es lo que está esperando concretamente para hacerlo. Según los economistas, el principal argumento a favor de unificar ahora es que los agregados monetarios son muy bajos, lo que frena la demanda de dólares eventual. Pero por otro lado, hay 2 factores clave que van en contra de liberar el cepo ahora. Las reservas todavía son negativas y la deuda a ser larga sigue rindiendo negativo, lo que indica una demanda no tan genuina de activos locales y que habría que ver si no se iría al dólar si pudiera. Por eso es que salvo que Milei efectivamente consiga ese financiamiento externo, 1816 piensa que la unificación cambiaria no se va a dar en el segundo trimestre. Y vale la pena recordar que ese eventual nuevo endeudamiento tendría que pasar por el Congreso de acuerdo a la ley que promovió y sancionó Martín Guzmán. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,2% el viernes, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 2,8% para Corporación América Airports y caídas de hasta 2,1% para Loma Negra. El dólar blue cerró en 1.020 pesos, el MEP en 1.042 y el contado con liqui cerca de los 1.114 pesos. La Fija. Y ahora Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días y buena semana inversores, vamos a hablar de bonos. ¿Se acuerdan que en el Mundial de Qatar decíamos mucho eso de anulo mufa? Para todo lo decíamos. Bueno, recurro a aquel mantra antes de decirles que los instrumentos soberanos en dólares no paran de subir. En la última semana los globales avanzaron 9% en promedio, mientras que los bonares hicieron lo propio un 15%. De esta forma, el riesgo país cerró la semana en 1.432 unidades, lo que implica una mejora del 25% en lo que va del año. Para encontrar un riesgo país más bajo nos tenemos que remontar al 26 de enero de 2021. Sin embargo, en esta columna venimos mencionando hace varias semanas que lo que viene sucediendo en países con situaciones financieras similares hace pensar que aún hay algo de margen de suba. O bastante para algunos. Un caso cercano es el de Ecuador, que empezó el año con más riesgo país que nosotros y hoy lo tiene en 1.254 puntos, es decir, casi 200 unidades por abajo de nosotros. En ese sentido, este viernes GMA Capital sacó un estudio muy interesante al respecto en el que calcula el upside de los bonos argentinos si el valor de estos títulos subiese a niveles similares a los que tienen países comparables. Dicho sea de paso, muchos de estos países atraviesan conflictos armados severos, internos y o externos, por lo que no debería ser tan difícil llegar a esas valuaciones si se hacen las cosas medianamente bien. Veamos,
Según GMA, los bonos de El Salvador tienen actualmente una TIR media de 12,5%. Si el GD30 fuese a una tasa de retorno similar, subiría a un 37%. Ahora, la TIR media de Nigeria y de Egipto es de 9,6%. Si el GD30 fuese a ese valor, tendría una suba del 47%. Ni hablar que Turquía, país que también suele ser noticia por su inestabilidad financiera, tiene una TIR media de 7,2%. Ir a ese rendimiento implicaría para el GD30 un avance de 58%. En la tabla que publica GMA Capital, el bono que muestra un mayor upside es el GD35, que suele ser, junto a su gemelo AL35, el más rezagado de la curva. Por ejemplo, si el GD35 fuese a un rendimiento como el de Turquía, tendría un salto del 98%. Tengamos en cuenta que el estudio de GMA Capital toma solamente el upside por precio, es decir, no estamos hablando de intereses. Por otro lado, recordemos que en la última semana el Tesoro llegó a una buena colocación de deuda en pesos, en la que adjudicó 1,32 billones de pesos, lo que implicó un excedente de 0,78 billones en relación a lo que vencía. Según informó el gobierno, esto último será usado para comprar reservas al Banco Central y pagar los vencimientos de bonares y globales que llegan en julio. Lo último que quería mencionar en relación al mercado local es que por ahora la compra de dólares por parte del Banco Central sigue firme. Desde que Javier Milei llegó al gobierno, la autoridad monetaria ya adquirió unos 11.221 millones de rúcula. No obstante, la acumulación de reservas netas está en torno a la mitad de ese número y las tenencias del Banco Central siguen en terreno negativo por unos 5.400 millones de dólares. Buena parte de esta diferencia entre lo que compra el Banco Central y lo que efectivamente ingresa a las arcas tiene que ver con que el Banco Central está saldando bastante deuda con organismos internacionales. Según números de Portfolio Personal Inversiones, la deuda con organismos internacionales bajó en 2.199 millones de dólares desde el 28 de noviembre de 2023 hasta la fecha. Y ahora vamos a trasladarnos a Estados Unidos para hablar con Jorge Ángel Harker, quien es asesor en temas internacionales de AdCap Grupo Financiero. Dado que la semana pasada hubo reunión de política monetaria del Comité Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos, queremos preguntarle a Jorge cómo está viendo el mercado en relación a la economía estadounidense. El tema de la renta fija internacional en las últimas semanas ha tomado unas características negativas hacia el mercado. Principalmente se debe a que en febrero, o los datos de inflación de febrero que fueron publicados, fueron más altos de lo esperado por el mercado. No son alzas extremadamente elevadas, no es que se haya perdido el control por la inflación, pero sí ese 2% que la Reserva Federal ha repetido en varias ocasiones como su objetivo principal para la inflación, como que ese es el target que necesita llevar la inflación, no solamente no se logra, sino que se aleja. Después de muchos meses de tener la inflación bajando, está viendo cómo ya se le está perdiendo el control sobre la inflación de vuelta. Hay que recordar que llevamos 36 meses por encima de la inflación del 2%, del 3%. Eso no es un dato menor para una economía como la americana, porque este ciclo de alza de tasas, que en su momento no solamente fue muy agresivo, sino que ha sido largo, porque llevamos un buen tiempo subiendo las tasas, no ha logrado controlar la inflación. Entonces trae un poco miedos de repetir los errores de la economía de 1970 o estar hablando de esta inflación, bueno, una serie de miedos que hay en el mercado. Entonces, la inflación viene subiendo por segundo mes consecutivo, se aleja de la meta del 2% y el mercado parece tener la sensación de vamos definitivamente a estar higher for longer. En los recortes de la tasa que anticipábamos hace unos meses, que eran 4 recortes de la tasa, parece no se van a dar y parece que son 3, entonces va a pricear o el mercado pricea 3 recortes de tasa. Esto acompañado de un crecimiento, Estados Unidos sigue creciendo, impulsado por un gasto bien importante por parte de la administración Biden.
acompañado de un endeudamiento bastante alto, o sea, de emisión de bonos del Tesoro, y eso pues evidentemente no ayuda a las tasas. Por otro lado, también tenemos a la reunión del señor de la Reserva Federal con el señor Powell esta semana, donde en pocas palabras dijo, miren, seguimos comprometidos con el 2%, es importante tener estabilidad, tenemos temores de que vaya a haber otra crisis del mercado, tipo crisis bancaria, donde haya problemas de liquidez en algunos sectores de los mercados, de la economía. Por lo tanto, podemos empezar a analizar qué vamos a hacer con el QT, que es el proceso de esterilización de la liquidez entregada en el 2020 y todo lo que eso conllevó, comprando bonos, aumentando la hoja de balance de la Reserva Federal. Ese QT ya se estaba acercando a los 7 trillones de dólares, 7.3 aproximadamente, y con este mensaje le queda al mercado es, ¿será que la Reserva Federal se va a sentir cómoda con una inflación más cercana al 3% que al 2%? Porque si ya empieza a hablar de cómo de alguna u otra manera empezar a relajar las condiciones de mercado, que de hecho hoy en día ya están bastante relajadas, es por dos razones: o se siente cómoda con el 3% o hay algo que le preocupa. Mientras tanto, el higher for longer vuelve y se ratifica en la psiquis del mercado en estos días. Entonces, eso nos llevó a unos bonos del Tesoro que hace unos meses teníamos en un rango del de 10 años entre 3.80 y 3.90, y ya estamos hablando de 4.40, 4.50, son 60, 70 puntos básicos. Eso es algo que va a complicar los temas, va a complicar el financiamiento de Estados Unidos, el consumo, pero la inflación no cede, sigue sin ceder, porque el gobierno americano, como lo dije anteriormente, sigue gastando a dos manos. ¿Por qué? Un año electoral, Bidenomics, es la política económica de Biden, se apoya en el gasto del gobierno, y por lo tanto manteniendo unos déficits fiscales bastante elevados para lo que usualmente vemos en un país como Estados Unidos. ¿Y cómo te parece que sigue la película de ahora en más, Jorge? Y por último está el mundo, que aunque no tiene relación directa en la política económica americana, pues evidentemente hay que analizarlo por los riesgos de contagio de cualquier situación. Vimos el Banco Central Suizo, Banco Nacional Suizo bajando su tasa, citando que la moneda está muy fuerte, que necesitan relajar las condiciones, etc. China anteriormente ya lo hizo, China con deflación, un problema de una crisis inmobiliaria bastante grande, que necesita reactivar su economía. Y países, y Europa también, problemas de crecimiento, inflación más controlada. Entonces pareciera que Estados Unidos, dentro de las economías grandes, fuera un poco el outlier de todo este proceso, y sigue el mercado americano pensando en higher for longer, pero al mismo tiempo ver cómo el mundo está diciendo nosotros nos estamos apartando. Seguiremos esperando. Dos claves para nosotros serán datos de inflación, evidentemente, y datos de empleo. A ver si ese riesgo material que mencionaba Powell de pronto está viendo algo que el mercado no está viendo, tiene algo de información que el resto del mercado no lo tiene, pero sí es importante tener en cuenta que donde llegase a presentarse alguna situación anómala, extraordinaria dentro del mercado o dentro de la economía, no solamente la inflación pasaría casi que a segundo plano inicialmente, sino que se tendería a revertir el proceso de subida de tasas y del QT, y de la esterilización del exceso de liquidez. Jorge, muchísimas gracias por aportarnos tu conocimiento. Bueno, inversores, me despido hasta la próxima columna, y a quienes operan solo en el mercado local les espera una semana corta. Espero que disfruten con sus familias, que puedan salir, disfrutar, comer rico y que pasen unas felices Pascuas. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes en un evento de la Universidad Austral el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.
Milei no hace un ajuste, la baja del gasto libera a la gente del impuesto inflacionario. ¿Y vos qué pensás? ¿Estás de acuerdo con Sturzenegger? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.